Ok, ya estamos grabando. ¿Sí me escuchas bien? Sí, 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 escucho. Ok, pues bueno, pues vamos a continuar con con la sesión. Entonces, el primer tema de la unidad uno es saber cómo es que un semiconductor, conduce, pues, corriente, ¿no? Y cómo se forma. El 2 es semiconductores continuos y estudiar precisamente la unión PN del semiconductor. Curvas características y especificaciones, lo que te decía que es estudiar cómo se comporta un diodo, ¿no? Circuitos rectificadores, limitadores de nivel y el diodo Zener, pues bueno, ya son aplicaciones del diodo, de los primeros dos diodos más importantes que tiene la electrónica. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Aquí para saber qué es un semiconductor, pues bueno, tenemos que estudiar pues, tres materiales importantes. Uno de ellos es que tenemos que saber que pues hay materiales aislantes, hay materiales conductores y entre esos dos está el semiconductor. El aislante, pues como tú bien sabes, pues son materiales que de ninguna manera dejan pasar corriente ni en su superficie ni nada, ¿eh? O sea, no conducen corriente eléctrica. Y por eso, pues realmente se le llaman materiales aislantes, son materiales compuestos. El conductor, pues ya sabes que pues el cobre, la plata, el oro son muy buenos conductores de electricidad. El semiconductor, fíjate que aparentemente aquí el semiconductor, pues es un material que realmente no es ni uno ni otro, ¿eh? Para que, por ejemplo, el diodo que tú conoces y que vas tú a comprar ahí a la tienda electrónica, pues a ese material, a ese diodo, para que se le pueda llamar semiconductor y que pueda conducir la electricidad o los electrones, pues bueno, se le agrega en su formación, en su diseño, el fabricante lo somete a un proceso de dopado. Dopado quiere decir que pues se le agrega impurezas con otros elementos, no nada más son de silicio o no nada más son de germanio. Así el semiconductor, el diodo que está hecho de silicio germanio, no conduce muy bien la corriente. Entonces es lo que trato pues de decir. Ajá. Ok, no, sí está bien, estoy escuchando. Bueno, entonces realmente la corriente, la corriente en un semiconductor sucede cuando realmente nosotros inyectamos energía a lo que es el átomo y a este átomo como contiene electrones en su última, vamos a decirlo así, en su última órbita, le inyectamos energía. Entonces, como le inyectamos energía a este electrón en la zona de valencia, en la capa de valencia, pues bueno, logra desprenderse y ya se convierte en un electrón libre, ¿no? Es lo que trato de decir aquí. Vamos a decirlo, a ver si lo podemos ejemplificar. Mm, Vamos a ver si se ve. Ok. Ok, vamos a suponer que este es el átomo, ¿no? Aquí como te lo estoy mostrando, que el átomo está aquí, este es su núcleo, y este es una capa, esta es una órbita, esta es otra órbita. Aquí en electrónica le llamamos capa, pero a esta zona, que es la más alejada, vamos a suponer que tiene 3, 4 electrones, ¿no? Sujetados. Entonces, cuando yo le inyecto energía a esto, el electrón de aquí, que es el de valencia, pasa a una zona llamada conducción. Ajá. Y aquí cuando pasa a esa zona se vuelve electrón libre. Si aquí se dejó
en la formación de ese diodo, por así decirlo, se dejó un espacio, pues a ese espacio se le llama hueco. ¿Sí me estoy explicando? Sí, que sí, sí lo estoy Sí, entendiendo. sí, okey. La forma más común, no sé si tengas conocimiento, la forma más común de inyectar energía a un átomo, ¿sí sabes cuál es? No, no recuerdo. Es las formas de energía. ¿Cuántos tipos de energía hay que tú conoces? ¿Sí me repite cuántos tipos de energía Sí, ¿cuántos tipos de formas energía de generar energía? no la generamos, solamente la transformamos? Ah, sí, cierto. Ah, pues está la energía estática, Ajá, es una de ellas. ajá, Está la otra, la dinámica, ajá, está la térmica. okey. ¿Qué más? Bueno, Diste una bueno, clave. Luego, pero a eso, aquí bueno, bueno, porque sabemos, ya no hablando de los tipos de de generación, ¿no? Porque pues sabemos que es la eléctrica, la térmica, así es, electromagnética, así es. la nuclear. Aquí estamos hablando del núcleo. Bueno, estos son principios de física de semiconductores, ¿no? Ándale, Que realmente meterse a esto es muy complicado. Lo estamos tocando de manera suavecita, ¿no? Pero explicando el concepto de cómo se genera realmente un hueco, un electrón de valencia perdón, qué es un electrón de valencia y qué es un electrón, eh, pasado a la banda de conducción. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué tipo de energía es la que le tengo que inyectar supuestamente al electrón que está en la zona de valencia para que se desprenda? Entonces, los primeros tipos de energía son trabajo, ok, ajá, y calor. Aquí, la física de semiconductores habla de que para formar tu diodo se necesita inyectarle calor. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? sí, que Ok, sale. sí, ya tomé nota también. Ok, viene en el examen. Bueno, continuamos. Entonces decíamos que hay tres materiales. Uno es el aislante, el semiconductor y el conductor. ¿Va? Aquí necesitamos, entre menos tenga la capacidad un material para conducir, vamos a requerir más energía para, para, s- para hacer pasar sus electrones de una zona de valencia a una zona de conducción. Aquí requieres más energía, aquí requieres menos energía, el semiconductor, y aquí está casi pegado. ¿Qué quiere decir? Que el conductor es el material que más electrones libres tiene. Ajá, ¿va? Va, sí me repite ahí tantito porque es que Sí. como que perdí Un el ma- audio. de los tres materiales que tenemos, el aislante, el semiconductor y el conductor, el que menos requiere energía es el conductor, es el que más electrones libres tiene, ajá, que andan ahí en su superficie, en la banda de conducción, por así decirlo. Ok, Entre más gran, bueno, la conclusión aquí es que el material aislante, pues, requiere mucho más energía para liberar electrones y pasarlos a su banda de conducción, ¿sí? Pero bueno, el estudio es el estudio de los semiconductores, ¿ok? Entonces, los dos materiales, así de manera general, los dos materiales
que más se ocupan para realizar los diodos, para el fabricante usa para el diseño de sus diodos es el silicio y el germanio. En su capa de valencia, pues tiene lo que te decía, que es la parte más extrema del átomo. Tiene uno, dos, tres, cuatro electrones por ahí para pasarlos a su banda de conducción, igual el germanio. Pero fíjate que por sí solos, pues no, no se mueven, ¿no? Te explicaba que el fabricante necesita agregarles, vamos a decirlo así, hacer un proceso de dopado, agregarle impurezas para hacer el diodo. Ujú. Ok. ¿Cuál es mejor, el de silicio o el de germanio? Ambos son buenos, ambos son Ambos. buenos, ambos. Lo que pasa aquí es que el de silicio es más, ambos son buenos, pero el de germanio te va a costar más, porque el fabricante le cuesta más, diseñar un diodo con germanio que un diodo con silicio. Ah, ok. Ujú. Mm, ok, aquí estamos mirando un ejemplo, cómo está fusionado, por así decirlo, las dos capas de silicio, el cristal de silicio del diodo. Ujú. Ok, de manera general, pues aquí tú bien sabes que el negativo corresponde al cátodo y el positivo corresponde al Ánodo. ánodo, ¿va? Ok. Entonces, el tema 1.2 es que aquí de los diodos, para hacer el diodo, se utilizan semiconductores materiales del tipo N y materiales del tipo P. Te había comentado, hago hincapié en las impurezas que se le agregan, el fabricante le agrega pues de forma controlada para fabricar tu diodo. Acá está, mira, dopado. Se hace el procedimiento de dopado. Si tú quisieras hacer una capa de un diodo de semiconductor de un material N, pues bueno, agregas el silicio, lo dopas y puedes tú ocupar arsénico, fósforo, bismuto y antimonio. Yo te invito, Daniel, que investigues eh, por qué esos materiales, la valencia de esos materiales. Ok. Ujú. Investigar, ya tomé investigar. Ok, ¿por qué se le agrega semiconductor al silicio se le dopa con arsénico, fósforo o antimonio? Yo tengo el conocimiento de que al fabricante, el que tú quieras, al silicio le agregan el antimonio o el arsénico, uno de estos dos. Ajá. Y si tú quieres formar un semiconductor del tipo P, pues bueno, el fabricante agrega boro y agrega galio. Ujú. Pero en general se ocupa boro, indio, bismuto y galio. Ajá, Por, ok. bismuto, galio e indio. Ese es para el tipo Tipo P, P. tipo P, ¿no? Ajá. Una vez que el fabricante obtiene las dos capas, las fusiona, tipo N y tipo P, y las empalma, haciendo ese tipo, si lo vieras tú microscópicamente al diodo, pues lo verías así, ¿no? En una región de un semiconductor de material P, te genera huecos, que son estos de aquí, si no sé si los alcanzas a ver, Sí, sí, lo logro ver. ok, te genera huecos, y una unión, una capa de un semiconductor tipo P te genera electrones libres en la banda de conducción.
Entonces, positivo, cuando tú pones ese tipo de capas, este, se genera una especie de una barrerita, al cual le llamamos potencial de barrera. No hay, ahí en esa zona no hay electrones y no hay huecos. Entonces, cuando un diodo, tú lo checas y lo pones con tu multímetro digital en la prueba de diodos, pues bueno, si es de silicio y para saber si está bueno, pues te da este valor, ¿no? Aproximadamente 0.6, 0.5, 0.7, ¿no? Sí, Por así lo es. general, si tú tuvieras uno de germanio, pues te va a dar 0.3 aproximadamente. ¿Sí? ¿Hasta alguna duda ahí? No, está interesante, la verdad me llama mucho la atención todo esto. Ok, bueno. Entonces, te decía, ya que vimos la unión, cómo se forma un diodo, pues bueno, tú ya como instrumentista o como, pues tú ya tienes carrera, ¿no? Tú ya tienes Ajá, conocimiento. ajá, El estudié fa- otra ingeniería, estudié, pero pues tengo algo de conocimientos en base a la experiencia. Pero ok, todos no los he ocupado, la verdad. ok. En tu vida como electrónico, como mecatrónico, te vas a encontrar diodos de eso, que es el LED, diodos, diodos de respuesta rápida, diodos rectificadores como estos, o de propósito general. Mm, este tipo de diodos, estos son raros, ¿eh? Estos de aquí. Yo no lo he visto, pero todos son diodos. Este sí es un diodo Zener. Y pues bueno, todos tienen diferentes aplicaciones. Físicamente así se presentan, pero en un esquema electrónico tú vas a ver este tipo de diodos, este tipo de símbolos, donde el triángulo representa la parte positiva, que es el ánodo, y la barrita en vertical representa la parte negativa o la punta o el pin negativo o el cátodo del diodo. ¿Va? Ok. Sale. No, ¿Dudas? va entendible hasta ahorita. ¿Sí? Si hay algo no entendiste, por favor, alza la manita o dime, oye, Ok, no gracias, entendí que, gracias. algo. Sale. Entonces, para entender y entender correctamente al diodo, pues bueno, tenemos curvas características en donde yo te comentaba, Daniel, que pues si tú entiendes al diodo y entiendes los parámetros eléctricos que hay, ya estás del otro lado. El diodo es un electrónico, el diodo es un dispositivo electrónico importantísimo, ¿eh? Importantísimo. Entonces, ¿qué es lo que qué curvas son? ¿Qué vamos a graficar? Pues bueno, el diodo para entenderlo, su comportamiento se va a describir mediante corriente y voltaje, en donde la corriente del diodo se va a poner en el eje de las ordenadas y el voltaje del diodo se va a poner en el eje de las abscisas. Entonces los parámetros más importantes es voltaje y corriente ahorita y también la potencia. ¿Ok? Entonces, para saber ocupar al diodo, lo que tenemos que saber es cómo polarizarlo. Ajá. Que eso es polarización en directa y polarización en inversa. Tenemos que conocer que que el diodo también presenta una característica de oposición, a eso le llamamos resistencia dinámica. ¿Oposición a qué? Pues a la corriente. Ajá. También tenemos que saber que el diodo tiene limitantes, tiene un voltaje de ruptura en donde el fabricante a ti te especifica, oye, no pases este límite porque vas a dañar tu diodo o lo vas a romper.
Entonces es muy importante que tú revises tu hoja de datos y cheques la capacidad del diodo. ¿Va? Ok. Ok, sale, vale. Seguimos. Entonces, ¿qué es polarizar directamente al diodo? Pues bueno, polarizar directamente a un diodo es tanto polarización en inversa como indirecta, es colocarle un voltaje de corriente directa, el cual permita al diodo conducir y dejar que la corriente circule por su unión. ¿Sí me explicó? A ver, de nuevo, diga, sí le entendí, pero a ver. Sí, polarizar, pues la palabra polarizar para nosotros significa inyectarle o colocarle un voltaje. Si es en directa o si es en inversa, es colocarle un voltaje. Ajá. ¿De qué polaridad? Bueno, pues si es directa, tiene que ser un voltaje que coincida con las terminales del diodo. ¿Sí me explico? Si lo queremos polarizar en directa, bueno, pues mi voltaje aquí le voy a inyectar positivo y negativo a mi batería y aquí lo voy a poner positivo y negativo. ¿Sí me explicó? Ok, ahí sí le entendí esa parte. Ahí, eso es polarizar en directa. Indirecta, como dice. En directa, sí, así es. Hay algo que no les mencioné, pero que no he dicho. Idealmente, idealmente, y digo idealmente un diodo, como el que tienes en el circuito, se comporta como si fuera un switch. Ajá, idealmente. ¿Cuándo se comporta como un switch? Cuando es polarizado única y exclusivamente en directa. ¿Sí me explico? Ok, cuando es polarizado de En manera directa. de manera, ajá, en forma directa. ¿Sí me explico? Sí, sí la entendí. Ok. Y la clave es, bueno, acuérdate que el diodo por diseño tiene una barrera, ¿no? Es esta, el voltaje de barrera. ¿Qué valor tenía? Ahí lo presentó en la diapositiva anterior, permítame. Así es. Dame, aquí tengo la presentación. Depende del tipo de diodo, ¿no? Si De es de diodo. silicio o de germanio. Puede Es tener correcto. punto 6. Si es de silicio, tengo los puntos, si lo anoté. Así es. Y punto 3 si es de germanio. De germanio. Ok. Entonces tú como diseñador electrónico, para ponerlo en directa, necesitas dos cosas. Uno es un voltaje que coincida con la polaridad del diodo. Y dos, que ese voltaje sea mayor que el voltaje de barrera. A ver si me lo dice de nuevo para tomar nota de eso. Ok. El voltaje, para que tú lo pongas a conducir al diodo, ajá, Ajá, debes de vencer el voltaje de barrera. ok. Para Debe de que tú, suministrarle arriba de ah, punto 6 o el, punto 3 dependiendo el el material. diodo que manejes, así es correcto. Si tú, si tú polarizas un diodo con un voltaje menor a ese, nunca lo vas a poder echar no, a poner a conducir. En electrónica, cuando tú haces análisis con circuitos, el punto 6 representa para ti una caída de tensión.
Ajá, Ok. ¿vale? Sale, continuamos. Ok, polarización en inversa es exactamente lo contrario. Yo voy a poner, fíjate, aquí está más, aquí hay menos, aquí es menos, y las terminales del diodo están más. Entonces, fíjate, son contrarias. Eso es polarizar en inversa. ¿Va? Ok. Aquí hay que tener mucho cuidado porque como o sea, todo dispositivo, el que quieras, ya sea una resistencia, ya sea un diodo o un transistor, el electrónico que tú quieras, todo está limitado, todo va a fallar. No hay nada eterno, no hay un dispositivo perfecto, todo va a fallar. ¿Sí me explico? Sí, es correcto eso. Ok. Entonces, para eso tienes que, como diseñador electrónico, pues tienes que saber qué dispositivos vas a ocupar y todo es calculado, ¿va? Entonces, como curvas, ya una vez que que ya sabemos qué es polarizar, pues bueno, te voy a presentar a continuación las curvas, ¿no? Características del diodo. Esta curva de aquí es la curva que muestra el comportamiento del diodo cuando está polarizado en directa. Ve, si nosotros como usuarios le comenzamos de cero inyectando voltaje hasta el punto B, aún aquí no hemos superado el voltaje de barrera que es punto 6 o punto 7. Ajá, no he hecho el punto de ruptura, ¿no? El punto, así, no, el punto de ruptura ahorita vamos a verlo. Ese es el voltaje de barrera, Ok. el voltaje de Ajá, barrera. si no, no lo ha No se te olvide. sobrepasado, ¿no? No lo ha sobrepasado. Así es. Cuando nosotros le vamos inyectando poco a poco y nos vamos acercando a este punto, ¡um! El diodo aquí inmediatamente se pone a conducir y ya deja pasar corrientes sobre sus terminales. Ajá. ¿Sí me explicó? Esta es la gráfica que exhibe el comportamiento del diodo en forma directa. La resistencia dinámica, te dije que esto es de manera ideal, pero el de manera real es esto también. Se muestra una característica importante del diodo. El diodo muestra una característica de resistor. ¿Sí me explico? A ver. Sí, sí, así es. Sí, El eso diodo me... no es un sim- Sí, no, ahí te el menciona al diodo, inicio. ok, tiene esa característica dinámica. ¿Y cómo la vas a sacar? Pues bueno, a veces el fabricante te lo dice, a veces no. Tú tienes que sacarlo mediante sus curvas que te muestre el fabricante, pero realmente si tú quisieras saber la resistencia del diodo, pues bueno, tienes que dividir el voltaje entre su corriente a la que le estás haciendo pasar. Voltaje entre corriente y te va a dar la resistencia a la cual el diodo se está sometiendo. ¿Va? Ok. Ok. Entonces, a esa corriente de polarización en directa, pues bueno, muchos le llamamos corriente de forward o corriente de directa. ¿Va? Ok. Ok. ¿O cuál? ¿Corriente de directa o cuál del otro me dijo? Corriente directa o de forward, es más o menos en inglés. Ok. Así luego lo conoces. También viene así en mucha literatura. Ahora sí, lo que tú me decías, la otra característica, la característica de voltaje y corriente del diodo en polarización inversa. Esta curva también es muy importante porque aquí es donde te puedo explicar exactamente cómo vas a dañar tu diodo si no acatas lo que te dice la hoja de datos del fabricante. Entonces, el fabricante aquí te dice, te grafica en el eje de las X
un voltaje que le llama voltaje de inversa sobre la corriente de inversa igual, medida en microamperes y voltaje, pues ya sabes que en volt, ¿no? Entonces aquí te dice, el fabricante te lo da, el voltaje de ruptura, el que tú decías. El diodo, si nosotros como usuarios nos vamos acercando a ese voltaje, hasta aquí el diodo va a funcionar bien, no lo vas a dañar, pero una vez que tú pases ese voltaje, el diodo en inversa va a empezar a conducir y de ahí, pasando ahí, vas a dañar tu diodo, vas a dañar al diodo. Ajá, ¿sí me explico? Sí, sí le entendí. Ok, a este le vamos a llamar voltaje de ruptura. Importante saber, cuando hacemos análisis con diodos, a ese voltaje de ruptura lo vamos a conocer como PIB, PIB, que significa voltaje pico inverso en DC. ¿Ok? Ok. Entonces, la característica completa del diodo, pues bueno, si tú juntas, es nada más juntar lo que es la corriente de la gráfica de directa con la polarización de la gráfica de polarización en inversa y ya vas a obtener precisamente todo el comportamiento del diodo. Entonces, yo asumo que pues ya conoces la hoja de datos de un rectificador, yo creo que sí. Entonces, de manera general, te explico. En una hoja de datos, el fabricante te da la información del diodo. ¿Qué te da? Pues bueno, Y que el tipo de la otra que sí me encapsulado, la podríamos dar es que el como tipo que de se fue el encapsulado, ahí te internet lo ahí, marco. no logré escuchar lo que... ¿Cuál? Esta. Ándale, la que decía completa. Sí. Esa. Ahí qué duda tienes. Ajá, no, lo que me estaba explicando, la característica completa del dios, ¿no? Porque en la otra fue nada más La de la inversa. que fue la de, de inversa, exactamente. Sí, sí. Ok, Esta ahí, parte la completa, la polarización, ¿no? ajá, esta curva obtiene el comportamiento completo del diodo, ¿no? Cómo se comporta cuando está en directa, que es un switch, idealmente hablando, y la parte de polarización en inversa, que es cuando el diodo no te deja conducir corriente. Ajá. Pero cuando te explicaba que cuando Ahí el llegas a, voltaje de ruptura, cuando es, ajá, el voltaje de ajá, el ruptura, ¿qué voltaje pasó? de ruptura sería más que nada cuando se da cuando se ocupa la inversa, ¿no? Así es. Una vez que tú pases el límite del diodo, este es su límite, el diodo se va a romper, más bien va a llegar un momento en el que va a dejar pasar demasiada corriente en inversa y ¡pum! Se va a dañar. El diodo se va a dañar. Lo vas a romper, lo vas a quemar y va a explotarte. Ya no va a funcionar. Ok, sí, Entonces para que se entienda así es. ¿Va? Entonces sí, de acuerdo. entonces la característica principal pues es esa. Perdón, la hoja de datos pues muestra las características principales, como el empaquetado te comentaba. ¿En dónde vemos así ya de manera general el voltaje de ruptura? En una hoja de datos, pues bueno, lo vemos, a ver aquí. Bueno, aquí ya te dice, lo que pasa es que esta hoja de datos es para varios diodos, como te mencionaba.
el 1N4001, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces ya te pone los voltajes inversos, te los pone todos juntos. Pero si tú seleccionaras un diodo, pues bueno, el fabricante te dice que te da un cuadro, ¿no? Te dice, aquí ya está marcado. Te dice que para cada diodo corresponde un voltaje de bloqueo y un voltaje pico inverso, que es igual, es lo mismo. ¿Sí me explicó? Sí, que sí, ya con la hoja de datos ahí ya, Ya pues sí, ves. está entendible ahí con las especificaciones. Aquí te voy a hacer una nota aclaratoria. A lo mejor la mayoría de los electrónicos se las pasa, ¿eh? Aquí te dice maximum rating, ¿no? Así es. Ok. Estas son características, ¿cómo te diré? Las que ya son las que el diodo, son las que el fabricante te dice que ya no va, una vez que tú llegas a ese valor se va a romper. ¿Sí me explico? Sí, sí le entiendo. Ok, se va a estresar. Entonces, cuando tú hagas diseños, sí te lo pido de favor, cuando ustedes hagan diseños con la electrónica, no operes a estos voltajes, no los operes. Utiliza la tabla que dice aquí características eléctricas. Ah, ok, para ahora sí quede, ya le entendí. Así es. ¿Sí me explico? Sí, para no irnos al límite. Al límite, así es. Aquí son características límite. Aquí en maximum ratings. Aquí ya electrical características estamos hablando de que es entrando en los parámetros nominales, normales del diodo. Pues bueno, ya nos queda como 4 minutos. Pero bueno, tienes que saber aquí, el otro tema es rectificadores con diodos. Por ahí subí unas tareas, no sé si las viste. Sí, sí las vi. Por ahí Ok, le eché una ojeada. una ojeada. Entonces, Sí, es que por el trabajo lo abro y leo un rato no, y y así ahorita tengo andas. que comer y regresar. Ok, bueno, entonces aquí rápidamente los circuitos con diodos, pues bueno, tú sabes que rectificadores, en este caso un rectificador hay rectificadores de media onda y de onda completa. Los de onda completa son dos, son los que usan transformador y son los que usan el tipo puente. Los que usan con derivación, los dos que usan transformador con derivación central, nada más ocupa dos diodos y el tipo puente pues ocupa cuatro. ¿Sí me explico? Un rectificador de media onda, pues bueno, lo que hace es, si yo tengo una onda senoidal, la de tu contacto en tu casa, por ejemplo, que es una onda seno, cuando tú le haces pasar por el diodo, el rectificador, a la salida tú vas a tener una señal recortada. Ajá, ¿sí me A ver, si explicó? me repite, dije. Sí. Vamos a suponer que tú en tu casa, si tú conectaras el diodo a un ejemplo, no es que lo conectes, pero si tú conectaras el diodo a tu contacto directamente, en tu contacto tú vas a tener una señal seno de este Sí, por tipo, la ¿no? corriente alterna. Corriente alterna. Entonces, se trata de utilizar al diodo como rectificador. El proceso rectificado precisamente es el principio del proceso de conversión de convertir voltaje de C a CD. Entonces tú lo haces pasar por el diodo y a la salida tú vas a tener una onda Ah, recortada. ok, ya le entendí. ¿Sale? Ok. Pues bueno, aquí te muestro una pequeña simulación, a ver si se alcanza a notar. Le hacemos pasar corriente alterna al circuito con diodos. Y sin diodo.
Y si, no, con diodo, los dos tienen diodo. Sí, La parte de color verde es la entrada senoidal, la DCA. Cuando ingresa la corriente sí, o el pero voltaje al al principio que diodo. entra es corriente alterna, ¿no? Porque viene la parte de la cresta y el valle de la onda senoidal, como dice, pasa Ajá, por el diodo y ahí se veía la rectificación. es correcto, así es. Entonces ahí se ve en la línea azul la salida, la onda rectificada. Te digo, la rectificación es la primera parte de un proceso de conversión de CD, de CA a CD, ¿va? Ok. Y pues a lo que a nadie les gusta, es lo que te digo, es la parte de la tarea. Cómo es que convierte y qué ecuaciones son las que involucramos ahí. No sé si lo ves. Sí, sí, se está proyectando. Pues bueno, una parte de la tarea que yo les pedí, creo que era calcular el obtener la ecuación o la función de cómo mediríamos el voltaje RMS en una onda seno. O sea, esta, RMS. Ajá. Aquí estamos obteniendo el voltaje promedio. El voltaje promedio, haz de cuenta que si tú le metieras, no sé, digo, no lo vayas a hacer, ¿eh? Meterle las puntas de tu multímetro, en la de alterna. ¿Sí lo has hecho alguna vez o no? Que meter que Tu, la, mul- sí, sí, tu multímetro para medir voltaje de CA al contacto. o sea, no tanto así, a veces por descuido sí, sí ha pasado, pero como es voltaje bajo y Ujú. que hemos medido, no, pues no hay ahora sí alguna consecuencia, si no pues me bota el fusible que tiene el multímetro internamente. Ajá, bueno, resulta que a veces por descuido, ¿eh? Sí, al Nosotros, momento de cambiar las borneras del multímetro uno no se da cuenta ajá, y pues llega a pasar, la verdad. ajá, ok. Bueno, a veces fíjate que, a ve- la idea es conocer si realmente una onda senoidal tiene voltaje promedio, tiene voltaje RMS. Esa es la idea, ¿no? De la tarea que puse. Entonces, el voltaje promedio pues realmente lo presentamos con integrales. Ojalá que te acuerdes de las integrales, ¿eh? Sí, algo, sí, sí me acuerdo. No ando tan Bu- perdido por ese lado. Bueno, aquí realmente, ¿qué es lo que hacemos? Aquí para sacar el voltaje promedio, pues te dice que a fin de cuentas tú vas a usar esta regla. El voltaje promedio va a ser igual al voltaje pico de salida entre pi. ¿Sí se entiende? Pues, esta tarea sería para esta próxima semana, ¿no? Ajá, yo aquí te pongo el voltaje promedio, pero en la plataforma yo puse una tarea que te estoy pidiendo que calculen el voltaje RMS de una onda senoidal. ¿Sí me explico Ok. o no? Sí, sí, con lo que me está haciendo mención aquí, con lo que me está diciendo, sí. Ok, pues bueno, es más de lo mismo. Si yo le ingreso una onda de alterna, una señal de alterna al diodo, pues bueno, la parte negativa la va a recortar. Ajá. A la salida nada más va a dejar pasar la parte positiva de la onda senoidal, y de T1 y del periodo, de lo que es el periodo de T1 a T2 va a ser cero. ¿Ok? Sí, por la rectificada del dedo. Ah, es correcto. Ok. Aquí te muestro otra parte. Esta es la otra tarea que dejé. Ejercicios. Aquí es un voltaje de alterna.
Aquí es un circuito de corriente alterna y aquí es un circuito de corriente directa. Ajá. Pues bueno, la otra parte, bueno, Sí, lo escucho. la Aquí otra, sigo, no me... ok, la otra parte era, con tap central, hacer circuitos con tap central o sea, con un transformador que tenga a la salida un tercer hilo. Entonces, el tercer hilo del tap central es realmente es el transformador. Esta es una terminal, esta es otra, y la tercera terminal que es esta de aquí, que ejemplifico con un punto en medio. Entonces tú vas a Steren y le pides, oiga, ¿sabe qué? Quiero un transformador con tap central y el muchacho de la tienda de Steren te va a dar, por ejemplo, un transformador con tres cables de salida. Entonces, si tú quisieras formar un circuito, diseñar un circuito de una fuente con tap central, pues bueno, mira, la diferencia aquí es que utilizamos un diodo y dos diodos. ¿Ok? Son dos diodos. ¿Va? Ok, ok, Te muestro la simulación de cómo se comporta. A ver si la tiene. Sí, observa. Ajá, ¿se puede ver? sí se ve. Ok. Las corrientes en el diseño del rectificador. La pregunta aquí es, ¿de qué voltaje los voy a elegir a los diodos? Pues bueno, ocupamos esta ecuación. Siempre elegimos que el voltaje de barrera que tenga en tu diseño es dos veces el voltaje pico de tu lado secundario del transformador, que es este, y le vas a sumar el voltaje de barrera, que es 0.7, o depende del diodo que tú estés ocupando, ¿no? Ok, Ok. El tamaño de tu transformador, pues va a ser el tamaño de la potencia, el valor de tu potencia a la cual tú quieras manejar y el número de vueltas y el voltaje que tú quieras a la salida. ¿Sí me explico? a ver un poquito más detallado. Le entendí aquí a la selección del diodo, pero aquí en lo que es En la, el en la voltaje, otra, para la selección del transformador. en la del transformador es la Sí, donde tienes dudas. Sí, lo que pasa es que a veces eh, n- vamos a decirlo, tú tienes una resistencia, por ejemplo, ¿no? De 1 ohm, pero esa resistencia que tú tienes como a la salida para alimentar tu carga, ajá, es de 1 ohm, pero tú le quieres hacer pasar porque tu circuito funciona con 1 amper, 1 amper de corriente a 1 ohm. Entonces tú tienes que seleccionar, ya sabes que tienes la carga, ya sabes que tienes que mandarle 1 amper de corriente a esa carga, ¿cierto? ok, Ok. Y esa carga se alimenta, por ejemplo, con 12 volts, ¿va? Entonces yo aquí te estoy dando, tú por tus características de diseño, te estoy dando aproximadamente el voltaje de salida, que es el voltaje en el secundario, y te estoy dando la corriente de salida,
que es de 1 ampere. Entonces, tú cuando vas a elegir tu transformador, la potencia de salida de tu transformador va a ser igual, como es la misma, tú vas a tener 1 ampere, por ejemplo, por 12 volts. ¿Y qué potencia te va a dar tu transformador? 12 watts. ¿Ok? Sí, porque ya lo metió a potencia. Bueno, eso es de forma general, pero como diseñador nunca vas a trabajar en los límites, nunca trabajes en los límites. Siempre trabaja sobrepasado, ¿sí me explico? No trabajes en los límites, sino dale tolerancias a tu circuito. Entonces tú vas a pedir tu transformador con estas características. Y para que no rompas tu circuito con el diodo, tú vas a siempre pedir un diodo que tenga por diseño un voltaje de barrera, un voltaje de ruptura de 2 veces el pico de tu salida de tu transformador más 0.7. ¿Sí me explico? Sí, eso sí. Ok, sale. Bueno, aquí es una diapositiva de cómo se diseña un transformador tipo puente. Te decía que el tipo puente usa 4 diodos en su diseño. Otra de las cosas, hay que distinguir como electrónicos dónde es neutro y dónde es tierra. ¿Sí? Ok. Si tú me pones un circuito de CA y un circuito de CD y pones que la línea de neutro es igual a la tierra, te lo tacho, ¿eh? No confundas no hay que confundir como electrónicos el neutro y la tierra. El neutro, por ejemplo, aquí tienes tu transformador, aquí sigue siendo CA, pero aquí está el neutro. ¿Sí me explico? Sí, ya lo dije. Sí, sí, Este le entiendo. punto de aquí. Y aquí está la tierra de CD. ¿Sí me explico? Sí, sí, le entiendo. No confundir eso porque luego nuestro circuito no opera. ¿Va? De acuerdo. Ok, entonces fíjate, la característica importante de ese circuito es que ese tiene un voltaje de salida de esta forma. Ajá. Este circuito aprovecha todo el ciclo de la onda de entrada, tanto positiva como negativa. Por eso usa 4 diodos. En la parte positiva hay 2 diodos del puente que se polarizan en directa y cuando está en la parte negativa de la señal de entrada, los otros 2 diodos se bloquean y los otros dos, por consiguiente, empiezan a conducir. Entonces aquí se aprovecha los dos, como dirías tú, la cresta y el valle de la función de entrada, ¿no? Ah, De de la la onda señal de... de la señal de SEA. ¿Sí me explico? Sí, que Ok, sí le entonces entendí. las ecuaciones, pues te explico, aquí son voltaje pico de salida más 0.7 es el voltaje de ruptura del diodo. Así los vas a seleccionar. Ujú. El voltaje de salida en esta punta de ese circuito, tú vas a obtener aquí, vas a obtener el voltaje pico del secundario menos 1.4. 1.4, ¿por qué? Porque estás polarizando a 2 diodos. Es la Ah, suma. ¿Va? ok. ¿Va? Sí, ya te iba a preguntar, pero ya lo dijo. Ok.
duda resuelta. Y ahí, y regreso tantito a Bueno, la otra, limita. que me Sí, dijo que dime, el PIB ahí. es igual a lo que hizo mención, que cuando solicitemos Ah, ok, dos veces el pico. sí, sí, aquí nada más el PIB, lo que pasa es que como no tiene tab central, aquí ya no tengo el tab central. Sí, ya lo vi, tiene razón. Entonces, porque como cambia el circuito, el diseño del circuito, ya el voltaje de rompimiento o el de breakdown no ocupa la misma fórmula. Si no estuviera dividido aquí entre dos, ajá, Sí, ya lo entendí, que no había visto esa parte. sale. Ok, pues ya limitadores de nivel, aplicaciones con el diodo. Ya nos pasamos de la clase, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, entonces, ¿quieres estudiar lo Si quiere demás o yo te lo digo? lo leo, que ya si tengo alguna duda o algo, pues ya se lo Me menciono. dices, ¿no? Bueno, pues te encargo mucho entonces que leas esa parte del diodo Zener. Recuerden que... ¿Esa sale? Órale, pues permíteme, aguántame, no te vayas. No, aquí sigo. Sale, voy a tomar una captura de pantalla para mi reporte. Ok, permíteme. Bueno, Daniel, es todo. Entonces, Recuerden que muchas gracias. a ver, permíteme. Sí, aquí espero. Aguántame tantito, ¿eh? Sale.